buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? En esta tarde venimos nuevamente por aquí, por esta plataforma. Amén. Y hoy vamos a dar la parte número 2 de lo que vendría a ser la Biblia. Amén. Vamos en la parte número 1, la parte 1, vimos todo lo que vendría a ser el Antiguo Testamento. Amén. Vimos la parte de lo que sería el Génesis. Amén. Y habíamos terminado allí, en el Génesis. Y en esta tarde vamos a hacer la parte número 2. Amén. Y quiero leerles una porción de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Amén. Que dice así. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra del Señor. La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. Amén. Y hoy vamos a continuar la parte número 2 de lo que vendría a ser lo que sería el Antiguo Testamento. Amén. Y vamos a comenzar en el libro de Éxodo. Amén. Hablamos un poquito de la parte de lo que sería el Génesis, lo que significaba el Génesis, lo que significaba la palabra Génesis. Y si no lo viste, yo te digo que vayas allí a los videos, a donde está, y veas la parte número 1, parte 1, de lo que sería la Biblia. Amén. Y hoy vamos a ir a hablar lo que sería la parte número 2. Y leímos lo que sería lo que es la Escritura. ¿Para qué es la Escritura? ¿Para qué el Señor nos dejó la Biblia? ¿Por qué el Señor nos dejó la Biblia? Y hoy vamos a dar, que en la parte 1 yo doy un breve repaso de lo que sería. Amén. Esto es un breve repaso de la Biblia en sí. No es la profundidad de la palabra, porque la Biblia es muy profunda, es muy amplia, es muy grande. Amén. Lo único que el Señor ponía en mi corazón era que pudiera hablar un poquito de lo que es la Biblia, para aquellos que no saben lo que es. Amén, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Para qué? ¿Y por qué fue escrita? ¿Y quién la hizo? ¿Y por qué? Amén. Entonces esto es un breve repaso de ella. Amén. Y hoy vamos a comenzar en el libro del Éxodo. Amén. Habíamos hablado de que el pueblo de Israel había entrado en Egipto, amén, que fue la finalización del Génesis. Había entrado en el pueblo de Egipto, entraron 70 personas que fueron la descendencia de Jacob, junto con su esposa y sus hijos, amén, y entraron a Egipto, a donde estaba José, amén, uno de los hijos de Jacob, que vivía allí. Dice la palabra, que ahí fue cuando terminó el Génesis, que entraron 70 personas, amén. Pero en el libro del Éxodo, que comienza el Éxodo, amén, dice, ahí es cuando Dios levanta un libertador. ¿Por qué levanta Dios un libertador? Porque en el Génesis, a la finalización de Génesis, habla de que entró en Egipto 70 personas aproximadamente a Egipto en la época cuando José era visir de Egipto, era el gobernador de Egipto, estaba Faraón y después estaba José. Amén. Y ahí es cuando él trae a su padre, a sus hermanos, a vivir allí, a Egipto. Amén. Que le da la tierra de Gosén, de José. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí pasan 430 años. Ahí muere un faraón, se levanta otro, muere un faraón, se levanta otro, hasta el punto de que se levanta un faraón que no conocía de José. ¿Y qué pasa allí? Entonces dice que toman el pueblo de Israel, lo toman y lo hacen esclavo. ¿Por qué? Porque ellos se empezaron a reproducirse. Entraron 70, pero empezaron a procrear. Las mujeres empezaron a tener hijos y empezó a crearse y a multiplicarse la descendencia hasta que llegaron a ser, dice la palabra en Éxodo 12:37, ahí habla cuando ya salieron, que salieron 600.000 hombres, dice.
Cuando ellos empezaron a procrearse, dice que Egipto los toma como esclavos. Y dice que ellos empiezan a orar. Dice que un día se juntaron todos e hicieron un clamor, pasados los 430 años de esclavitud. Amén. Entonces dice que ellos se unieron y hicieron un clamor delante de Dios. Y ahí es cuando Dios manda a un libertador. Que ahí empieza el libro de Éxodo. Amén. Empieza el libro de Éxodo, comienza la historia de Moisés. Amén. ¿Quién era Moisés? Y vemos, dice, de lo que les decía, que entraron 70 y salen pasado 430 años, salieron 600.000 hombres. En Éxodo 12:37 dice que salieron 600.000 hombres sin contar los niños, amén, y obviamente ni las mujeres. Aproximadamente, pónganle, cerca de 2 millones de personas. Cuando Dios levanta a este libertador y lo saca de la tierra de Egipto al pueblo de Israel. Amén. Allí dice que el Señor, cuando levanta a Moisés, que lo vemos en el libro del Éxodo, lo saca. Está la historia de Moisés, es muy linda, es muy hermosa la Biblia. Lo que yo estoy dando es como un breve repaso por ella, pero ustedes pueden leer las historias, pueden leer todo lo que pasó a profundidad, léanla, estudianla, es muy hermosa la Biblia. Siempre digo lo mismo, es atrapante, el Señor te habla, la Biblia tiene vida, la Biblia es el único autor que está presente, amén. El Señor está ahí enseñándote la palabra, enseñándote cada paso de la Biblia. Si tú no la entiendes, si tú lees algo y me dices, bueno, pero es difícil de entenderla, mire, hermanos, amados y amigos que hoy me está mirando, tú puedes pedirle al Espíritu Santo que te explique y Él te va a dar ese discernimiento. Él te va a abrir ese entendimiento para explicarte la Biblia. Amén. Y ahí está, bueno, el libro del Éxodo, como le digo, y ahí está la historia, ¿verdad? Está la historia de Moisés. Todo cuando el Señor lo manda a Moisés a libertar a su pueblo, están las 10 plagas, todo lo que pasa con Faraón. Bueno, cuando lo sacan de Egipto al pueblo de Israel, que salen 600.000 hombres, sin contar niños y mujeres, cuando atraviesa todos los desiertos, ahí Israel sale de Egipto y entra en el desierto de Sinaí. Y ahí es cuando él va al monte de Sinaí, donde Dios le da a Moisés la ley para Israel, la ley, los mandamientos, les da todo lo que vendría a ser para que Israel se rija bajo esa ley, la ley de Dios, para que se rijan bajo lo que sería Dios, para que Dios gobernara a Israel. Dios quería gobernar ese pueblo porque Dios eligió al pueblo de Israel como su hijo unigénito, amén, como su primer hijo, amén, aquí en la tierra, los pueblos, las naciones, amén, y Dios escogió la nación de Israel como su hija, amén. Y bueno, y allí vemos todo lo que este pueblo iba a ser diferente, iba a ser un pueblo diferente a los demás, porque el Señor le había dado ley, porque le había dado estatuto, porque le había dado ordenanza en el monte Sinaí, allí todo el Señor se lo da. Y acá nos habla todo lo que vendría a ser el Éxodo, todo lo que Dios le dice a Moisés y lo que acontece con el pueblo de Israel. Amén. Después vemos el Levítico, el libro que le continúa, amén. Teníamos el Génesis, Éxodo y ahora empezamos el Levítico. En el Levítico, el tema principal de este libro es la santidad y la adoración, amén. Dice que el Levítico nos enseña, dice, acerca de este Dios santo, amén. En este libro vamos a conocer a Dios. El Levítico vendría a ser todo lo que Dios habla de lo que es la santidad y la adoración hacia Él, lo que Él les dice al pueblo de Israel, todo lo que Dios quiere que el pueblo de Israel haga, amén, conforme a lo que el Señor le da a cada uno de ellos, o sea, conforme a la ley que Dios le había dado, a los estatutos, los decretos, las ordenanzas, amén. Después tenemos el libro de Números, amén. Números, dice, es un libro que el tema es errando sin fe. ¿Qué pasa?
El pueblo de Israel venía con la mente de ellos de Egipto. Acuérdense que muchos nacieron y eran ya adultos en Egipto. Entonces tomaron las costumbres de los egipcios. Los egipcios tenían dioses paganos. Los egipcios adoraban a otros dioses. Amén. Y ellos tomaron las costumbres de los egipcios, muchos de los de Israel. Entonces, en el libro de Números vamos a encontrar que ellos empiezan a caminar en el desierto. Pero ¿qué pasa? Empiezan a caminar sin fe. Empiezan a caminar, dice, errando en medio de la incredulidad. Ellos no creen en Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos no creen porque en Egipto todos los dioses eran estatuas. Ellos veían los dioses, ellos los conocían a los dioses, porque eran las estatuas. Ellos veneraban, adoraban a esos dioses, les daban ofrenda a esos dioses. Era un dios que era físico, o sea, lo podían tocar porque era de yeso o de no sé de qué material eran en ese entonces esos dioses. Pero acá Dios le da a conocer a él que Él es el verdadero Dios, que Él es el único Dios, Rey soberano, pero ellos no lo veían. Ellos es como ahora, nosotros tenemos a Dios, creemos en Dios, pero es por fe. Nosotros no lo vemos, pero sí sabemos que está con nosotros, porque el Espíritu Santo nos da la convicción. Amén. Y este pueblo de Israel, allí en Número, habla de eso, amén, de que ellos no conocían a este Dios, a nuestro Dios, al Dios verdadero. Entonces ellos empiezan a no creer en ese Dios. Ellos vieron todas las maravillas que Dios hizo en Egipto, pero no creían, porque eran incrédulos, amén. Y en el libro de Números vemos eso. Dice, Números nos muestra un Israel entrando en el desierto y dando vuelta. ¿Qué pasa? El Señor los saca de Egipto. Dice que era la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Dios los guiaba por el desierto. Era Dios que los guiaba por el desierto. Era camino de no sé cuántos días. Unos dicen que eran 3, otros dicen que eran 7, que llegaba a la tierra prometida. Pero cuando Dios empieza a ver de que en el corazón de Israel había incredulidad, que no le creían a él, que no le obedecían a la ley que él le había dado, dice que el Señor los puso a andar en círculos por los desiertos. Ellos entraron en 7 desiertos. Salían de un desierto y entraban en otro. Salían de ese y entraban en otro. Por 7 desiertos ellos anduvieron errantes en los desiertos. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Porque ellos no creían en Dios. Amén. Dice que ellos andaban sin fe, ellos no tenían fe en Dios, a pesar de todo lo que Dios le había mostrado, a pesar de todo lo que que ellos habían vivido allí en Egipto, de las maravillas, de los milagros que Dios hizo. Después puedan leerlo en el Éxodo, todos los momentos de las plagas, cómo Dios los libró y todo. Dice, Números nos muestra un Israel entrando en el desierto y dando vueltas en círculos por 40 años. Ellos estuvieron dando vueltas por 40 años en círculo. Amén. Y si al final de los 40 siguen exactamente igual, sin haber cambiado nada. Dios los puso a andar errantes. Aquí nos muestra el primer año y el último año. Amén. En Números nos damos cuenta de que ellos estuvieron errantes 40 años. Amén. Dice, el primer año nos muestra y nos muestra el último año. En los 38 años después, ellos anduvieron igual. Ellos no cambiaron. Pasado 40 años, ellos no cambiaron. Siguieron incrédulos. No creían en Dios. No tenían fe en Él. ¿Por qué? Porque ellos nunca sacaron Egipto de acá. Nunca sacaron Egipto de la mente. Nunca sacaron Egipto del corazón. Sí, físicamente salieron de Egipto. Miren, hermano, muchas veces nos pasa esto a nosotros. El Señor nos saca del mundo. Egipto es como representación del mundo, porque Egipto era todo lo que se hacía, lo inmoral, las cosas. Mire, yo estudié Egipto, las cosas que se hacían. Y estudié, repasé lo que pude, estudié a mi manera, no es que me fui a estudiar a
a una universidad o algo, no. Me fui a mi manera, ¿verdad? Estudié a mi manera y el Espíritu Santo me guió, ¿verdad? Y guiada por el Señor, amén. Y pude estudiar algo de Egipto y era muy fuerte las cosas que se hacían en ese momento, ¿verdad? En ese momento cuando Israel estaba ahí. Las costumbres que ellos tenían, los rituales que ellos hacían, todas las cosas que ellos hacían. Y Israel estaba allí, estaba en medio de ellos. Y ellos adquirieron todo de los de Egipto. Amén. Por eso les digo que a Israel nunca se le pudo sacar de Egipto de acá. Fue difícil sacarlo. Por eso ellos anhelaban siempre volver para atrás. Porque si ustedes leen, si ustedes pueden leer lo que vendría a ser en Números, Levítico o Éxodo, ahí ustedes se van a dar cuenta como ellos siempre querían volver para atrás. Amén. Y bueno, y en Números vamos a encontrar esto, lo que les decía, ¿verdad? Un Israel errante, un Israel errando sin fe, un Israel que estaba allí dando vueltas en el desierto por 40 años. Amén. Después tenemos el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio dice, aquí vemos a Dios reforzando la ley. Ahí es cuando Dios da estatutos, da mandamientos. Amén. No es solo la ley la da en el Sinaí, pero después Él da otros estatutos, da decretos, da ordenanza. Amén. Dice, y en Deuteronomio aquí vemos reforzando la ley, ampliándola. Dice, porque están a las puertas de la tierra prometida. Amén. Aquí dice, casi todos habían muerto en el desierto los que habían salido de Egipto. ¿Qué pasa? En Deuteronomio... ya ahí sería antes de pasar a la tierra prometida, que es la tierra donde Dios le prometió a Abraham en el Génesis, que eso está en la parte 1, cuando Dios le promete a Abraham una tierra prometida para su descendencia. Deuteronomio es las puertas de lo que vendría a ser la tierra prometida. Amén. Entonces el Señor le da decretos, le da ordenanzas, le da al pueblo de Israel, aparte de la ley que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a una tierra donde estaban los cananeos, que también eran idólatras, que también se iban a encontrar con cosas como capaz que estaban en Egipto también. Pero acá en Deuteronomio vemos que muchos murieron. Amén. La gran mayoría murió. Solo algunos, poquititos contados con los dedos de la mano, fueron los que pasaron el Jordán. Amén. El Jordán, porque fue ahí donde ellos entraron, pasado el Jordán entraron en la tierra prometida, que después ustedes pueden leerlo, porque yo como le digo, le estoy dando como un repaso de lo que vendría a ser realmente lo que es la Biblia, amén. Pero es hermosa la Biblia, léanla porque es hermosa y se van a enamorar de ella, amén. Después empieza el libro de Josué. Dice aquí en Josué vemos la conquista. Con Josué es que Dios le entrega. Dios levanta a Moisés como libertador, amén, del pueblo de Israel, para liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Entonces lo lleva al desierto. A Moisés Dios le da en el monte Sinaí la ley, ¿verdad? Le da la ley para el pueblo. Y ahí Moisés camina 40 años junto con el pueblo de Israel en el desierto. Pero ¿qué pasa? Pasan cosas con Moisés y Moisés no entra en la tierra prometida. Pero Dios le dice que el sucesor de él va a ser Josué, que es Josué, el libro de Josué. Josué es el que da la tierra prometida, reparte la tierra prometida a todo el pueblo de Israel. Amén. Y ahí empieza el libro de Josué, que vemos las conquistas de las tierras de Israel liberadas por Josué, y vemos también las divisiones de las tierras. O sea, Josué divide lo que es las tierras, amén, para cada uno de los vendría a ser del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, una de las cosas que también le quería contar, que lo vimos en la parte número 1, los hijos de Jacob eran los nombres de todos ellos, eran Judá, Simeón, Isaac, Leví, Neftalí, Zabulón, todos vieron los nombres de los hijos de él, Manasés, Efraín, esos eran tribus, amén, todas eran las tribus de Judá,
La tribu de Judá fue donde vino Jesús. Amén. Es más, le digo, todo lo que vendría a ser el Antiguo Testamento habla de Cristo. Amén. Pero eso después vamos a hablar en el Nuevo, porque toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia habla del Mesías. Amén. El Mesías prometido. Y de la tribu de Judá viene Jesús. Amén. Entonces, ya los nombres de los hijos de Jacob ya después se convierten en tribus. En tribu es como, para que ustedes me entiendan, no es que son como ciudad, póngale en grupo de mucha gente. Imagínense que si eran 2 millones de personas, el país Uruguay, que es donde yo vivo, y donde soy yo, de Uruguay, somos más o menos 2 millones, 3 millones de personas. Imagínense. Y entonces Uruguay está dividida en departamentos. Amén, en ciudades, amén, y cada ciudad tiene su nombre. Bueno, así eran ellos, y capaz que en el país donde ustedes se encuentran, también hay departamento, hay ciudad, hay, no sé cómo se puede decir ahí, pero dentro del país están las ciudades, amén. Y bueno, y acá en el pueblo de Israel también, eran como las tribus, se le decían en ese entonces, era Judá, Simeón, Zabulón, Isaacar, Leví, amén. Y así eran todas lo que serían las tribus. Después del libro de Josué, viene el libro de Jueces. Amén. Después ellos pasan la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, y ahí empiezan a levantar, y Dios levanta a jueces. Amén. Que son los que empiezan a gobernar lo que sería el pueblo de Israel. Amén. En el libro de los Jueces dice, a consecuencia del fracaso de la conquista, amén, de las tierras por no expulsar a los cananeos, porque ¿qué pasa? En el libro de Josué, Dios le da órdenes que ellos tienen que expulsar a los cananeos de las tierras. Ellos toman la tierra, toman el lugar, pero ellos tienen que expulsar a los cananeos, porque ellos no podían mezclarse. Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con la gente que vivía en Canaán, porque Dios ya había visto que ellos se mezclaron con los egipcios. Entonces ellos tomaron las costumbres egipcias, porque Dios quería hacer un pueblo diferente. Dios quería levantar una nación diferente, una nación que Él gobernara, una nación que sea una diferente a todo el mundo. Amén. Por eso Dios les dice a ellos que ellos tenían que expulsar a los cananeos y que ellos no podían convivir con ellos. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel no hizo eso. No los expulsó, sino que convivió con ellos, se mezclaron con ellos. Es más, ellos tomaron mujeres para ellos, para los hijos, se casaron entre ellos. Amén. Por eso el libro de Jueces dice que fue el fracaso de la conquista. Dice, de la tierra por no expulsar a los cananeos, no los mataron. Dice, comenzaron a ver que el pueblo entra en un círculo vicioso. ¿Por qué círculo vicioso? Porque ellos empiezan con el pecado y con la idolatría. En el libro de Jueces vemos eso. Ellos se vuelcan al pecado, a la idolatría, porque se mezclan, dice, en vez de expulsarlos. Dice, se quedaron viviendo con ellos y esos pueblos terminaron esclavizándolos. Amén. Así el pueblo de Israel nuevamente comienza de nuevo a una esclavitud. Amén. Pasado el tiempo. Dice esclavizados. ¿Por quién? Por los amalecitas, por los filisteos. Pasado un tiempo de esclavitud, ellos clamaban a Dios. Dios levantaba un juez. Por un tiempo, mientras el juez vivía, por un tiempo, cuando el juez estaba vivo, ellos obedecían la ley de Dios porque Dios le hablaba al juez, Dios le decía lo que tenían que hacer, ellos se arrepentían, el Señor los levantaba y mientras el juez estaba vivo, ellos hacían lo recto delante de Dios. Pero ¿qué pasa? El juez que Dios levantaba se moría y ellos volvían de nuevo a hacer lo malo. Amén. Y otra vez ahí volvían al pecado y otra vez volvían a lo que sería la idolatría, adorar dioses ajenos, dioses paganos, perdón.
Y así sucesivamente hacía todo lo malo delante de los ojos de Dios, hasta que el Señor, en su bendita misericordia, ellos clamaban a Dios, oraban, rogaban, le pedían a Dios que le mandara a otro juez, Dios levantaba otro juez, y así sucesivamente sucedía lo mismo. Esto lo vamos a encontrar en el libro de los jueces. Después tenemos el libro de Ruth. Ruth, una mujer moabita, una mujer de origen pagano, en medio de esto, amén, dice, y muestra cómo Dios pensaba injertar a los gentiles dentro de la salvación. Dice, esta mujer termina siendo la bisabuela del rey David, que terminó en la genealogía de Cristo. El libro de Ruth es un libro donde nos muestra donde Ruth era una mujer moabita, no era de Israel, era moabita. Ahí vamos a encontrar la historia de Noemí. Noemí era una mujer de Israel que se fue a vivir a Moab junto con los moabitas, y ahí se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Y uno de los hijos se casa con Ruth. Amén. Y ahí es donde vemos la historia de Ruth, que ella es una mujer moabita. Noemí quiere volver a Israel. Amén. Y Ruth le dice que ella quiere ir con la suegra. Tiene otra nuera, la otra nuera se vuelve a su tierra y a sus dioses, dice la palabra, pero Ruth no, Ruth sigue con Noemí. Y ahí es cuando viene Ruth y Dios levanta a Ruth. Amén. Dios escoge a Ruth desde la genealogía de Cristo. Amén. Porque ella es la bisabuela del rey David. Y sabemos que Cristo viene de la raíz de David. Pero Ruth es moabita. Y acá vemos que el Señor no importaba, porque Dios le dio la salvación a esta mujer. No era de Israel, pero el Señor igual, en su bendita misericordia, Dios la salvó, le dio la salvación. ¿Por qué? Porque vio que ella sí creyó en Dios, ella sí tuvo fe en Dios, ella renunció a sus dioses paganos, ella creyó en un Dios verdadero, el único Dios verdadero, que es nuestro Dios. Amén, el mismo Dios de hoy. Y bueno, y ahí está el libro de Ruth. Amén. Y hoy lo vamos a dejar por aquí, hasta el libro de Ruth. Y esto vendría a ser lo que sería parte del Antiguo Testamento. Amén. Que si no viste la parte primera, de qué se trata la Biblia, yo te invito a que vayas allí, a la parte número 1, y para que entiendas un poquito lo que sería la Biblia, cómo está dividida, que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amén. Así que vamos a dejarlo por aquí, y después vamos a seguir la parte de aquí en adelante, a los libros que vienen después. Amén. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo este momento. Y que el Señor te bendiga, que el Señor haya tocado tu corazón, y que el Señor te enamore de la Biblia, que el Señor te enamore de lo que es su palabra. Es hermosa la Biblia, las historias que hay. Ahí es cuando conocemos a Dios. A medida que vayamos leyendo la Biblia, ahí vamos a conocer quién es nuestro Dios. Porque déjame decirte algo. Este Dios que nosotros estamos viendo en la Biblia, que hace muchos años atrás, es el mismo de hoy. Dios no cambió, Dios sigue siendo el mismo. Él no hay sombra de variación, dice la palabra. Y no te olvides para qué es la palabra, qué significa la palabra. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura fue escrita por el Espíritu Santo, ministrado a aquellos hombres que la escribieron, pero guiados por Él. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz del Eterno reine en cada uno de los corazones de ustedes. Te doy gracias por haberte compartido hasta aquí en este momento junto conmigo, y que el Señor te llene tu corazón y que toque tu corazón para eso, para que te enamores de su palabra y para que lo conozcas. Amén. Bueno, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.